Yu-Gi-Oh! Es un juego de cartas creado por el mangaka japonés Kazuki Takahashi. El manga se inició en el año 1999, ya a finales de los 90 y tuvo un gran éxito que lo ambientaron en anime, para que posteriormente se convirtiera en una de las franquicias más grandes que aún continúa en emisión. Uno puede tener en su poder cartas originales del juego. Muchos duelistas en la vida real se reúnen en centros o puntos de encuentro donde comienzan a jugar. Puede ser por diversión o por apuesta, apuestas tu mejor monstruo y quién sabe qué otras cosas más. En el anime es lo mismo, solo que en algunos casos, los duelistas con nivel más alto y aquellos que tienen en su pasado la vivencia del antiguo Egipto, ellos no solo apuestan su mejor carta, sino su vida y también el artículo que poseen. Precisamente hoy hablaré sobre los 8 artículos del milenio. A lo largo de toda la primera saga de Yu-Gi-Oh! Hemos visto que nuestros protagonistas y otros antagonistas poseen artículos milenarios muy poderosos. Pero, ¿qué son precisamente? ¿Qué función tienen? ¿Qué poderes oculta cada pieza? Y si juntas las 7 piezas sin contar la nueva de la cual hablaré en el conteo, ¿qué pasará? Bueno, pues prepárate, porque aquí te lo explicaré todo sobre las 8 piezas o artículos del milenio en el universo de Yu-Gi-Oh! Número 8. Comenzaremos con este nuevo artículo milenario que aparece en la saga de Yu-Gi-Oh! 5DS. Hablo del escudo del milenio, naturalmente para los de la vieja generación, este nombre lo conocemos como una carta de monstruo de tipo guerrero, que básicamente es un enorme escudo el cual es inmune a ataques de magia y de monstruos con mayor porcentaje de ataque que tiene el mismo en modo de defensa, ya que en modo de ataque su poder es de 0. No tengo muchos datos sobre este nuevo artículo, aunque no está muy claro quién lo tiene actualmente, pero lo tenía el faraón oscuro, más poderoso que Exodia, Exordi-Exius. Pero menos el creador de la luz. Número 7. La balanza del milenio es un elemento que puede pesar el corazón de una persona contra la pluma de Maat, la diosa de la verdad. Si una persona miente mientras es interrogada por el titular de la balanza, o se revela como un ser realmente malo, el lado opuesto de la pluma se baja, como si fuese ponderada por los pecados de la persona, y si el lado sin la pluma cae al parte inferior, y el alma de la persona con la aspiración en las profundidades del reino de las sombras, en la serie 1 y en el manga, el alma de esa persona es más bien absorbidos por Amit, causando la muerte. En el manga, al colocar el cierre de escala hasta el corazón de una persona, si la balanza se inclina, entonces en la persona se observa si hay oscuridad en su corazón. Karim utiliza esto en el arco argumental del amanecer del duelo. Este artículo también contiene el poder de la fusión. Se ha demostrado que puede invocar a Jinete Rabioso, Dragón Dúos, y al Caballero Amo del Dragón fusionando el K. Shadi la posee en tiempo presente, que luego se lo da a Yami Yuji, junto con el resto de los artículos milenarios que se colocan en la tabla de piedra antes de la batalla ceremonial. Número 6. El primer portador de la llave del milenio en el Egipto antiguo fue Siamun Muran, que usó su energía para invocar a Exodia, el prohibido a la batalla. Como resultado final de ese esmero, la llave milenaria se convirtió en uno de 2 artículos poseídos por los guardias de la tumba del faraón a través de la historia. Poseído en el Egipto antiguo por el sacerdote Shada, la llave milenaria seguía siendo segura a través de los años, guardada por su línea de sangre, llegando a las manos de Shadi tiempo después. La llave tiene la forma de Ankh. Su capacidad única primaria es su energía de abrir las puertas del alma de una persona, dando el acceso de usuario a la habitación del alma, donde sus pensamientos pueden ser observados. Dicho cuarto puede incluso ser redecorado, permitiendo que el usuario altere la personalidad de una persona. Además, puede hacer al usuario, y a otros, invisible, posiblemente teletransportado y puede o no puede permitir que detecten cualquier interrupción de las energías místicas de los artículos milenarios que serían causadas por un artículo que es tomado de su dueño legítimo. La llave también se llama a veces el Ankh milenario. Es bastante extraño que la llave sea el único artículo milenario en el que no se puede apreciar el ojo de Wuhat. Además, Maat porta un bastón formado por la llave y por el cetro del milenio. Número 5. El collar del milenio, también conocido como el Taug milenario, pronunciado Torque en japonés, que es el tipo específico de collar, fue originalmente propiedad de la sacerdotisa Isis, en el antiguo Egipto, y se convirtió en uno de los 2 objetos custodiados por los guardianes de la tumba del faraón a lo largo de la historia, llegando a ser propiedad de Isizu Ishtar, hermana de Marik Ishtar, quien es la reencarnación de la sacerdotisa Isis. El collar permite a sus usuarios ver a través del tiempo, ofreciendo vislumbrar el pasado y el
el futuro inmediato, futuro cuyos resultados solo puede modificarse mediante el uso de otros artículos del milenio. Tras utilizarlo para prever su victoria contra Seto Kaiba en el duelo de Ciudad Batallas, Ishizu entregó el collar a Yugimoto cuando sus visiones no se hicieron realidad, sabiendo que el collar ya no le responde. Después de que Joey Weller quedara gravemente herido tras su duelo con Yami Marik, el collar mostró a Yuji una visión de él y Joey en duelo, dándole el valor de luchar. Maad lleva este objeto junto al resto de artículos. Número 4. Ryobakura misteriosamente recuperó la sortija del milenio después de que Tristán la tirase por un acantilado en el bosque del reino de los duelistas. Maad tuvo la sortija del milenio antes que Bakura, el rey de los ladrones. En el anime, en el tiempo presente Ryobakura es quien lo poseía, que más tarde perdió ante Yami Marik. Después de que Yuji derrotara a Yami Marik, Marik Ishtar le entregó la sortija del milenio a Yuji. Cuando Rex y Evil equivocadamente tomaron los artículos milenarios de Yuji cuando intentaban robarle sus cartas de dioses egipcios, Yami Bakura pudo recuperarlo quitándoselo a ellos. Además, en una breve escena del manga, Mana obtuvo la sortija del milenio después de la pelea contra Zork. En el manga, esta sortija tiene un efecto terrible sobre un usuario que no tenga el poder para mantener sus poderes de la sombra. Si el usuario no es lo suficientemente fuerte, entonces la sortija quemará su cuerpo y alma. Como se ve cuando un ladrón que intentó robarlo, fue obligado a llevarlo en su cuello por Shadi cuando fue descubierto y capturado. Tras ser colocado, se clavó en su pecho. Fuego ardiente comenzó a salir de su boca y ojos, muriendo horriblemente, una escena de la que Maximilian Pegasus fue testigo, y posteriormente se vio obligado a aceptar el ojo del milenio. Las personas que lograron resistir el poder de la sortija fueron Maad, Ryobakura, Alejandro Magno, Yami Marik, supuestamente, Mana en el manga, y Seto Kaiba en el videojuego de Game Boy. Yu-Gi-Oh! Monster Capsule GB. Número 3. El cetro del milenio, cuyo portador en la era moderna fue Marik Ishtar antes de entregarlo a Yugimoto. Otorga la habilidad de controlar y manipular a la persona que se desee, excepto a otro portador de uno de los artículos milenarios. Inicialmente, el cetro del milenio ejerce un control sobre otra persona, que permite a su portador convencer a esta de que le obedezca a distancia, mientras rodea su conciencia con una poderosa barrera mental que bloquea casi cualquier interferencia que afecte al control que da el cetro. No obstante, si su portador lo desea, el cetro le permite enviar la mente de la persona controlada al reino de las sombras, para que su propia mente pueda utilizar el cuerpo de esa persona como si fuera el suyo propio, hasta que deja de servirse de él, momento en que la persona muere definitivamente a menos que previamente logre expulsar de su mente al usuario del cetro. Marik hizo esto varias veces mientras fue su portador durante el torneo de Ciudad Batallas, para dirigirse a Yuji usando el cuerpo de uno de sus cazadores raros tras haber fracasado en derrotarlo en un duelo para quitarle su carta de dios egipcio, o su rompecabezas del milenio. Si no se explotan los recuerdos de la persona manipulada antes de pasar a ser controlada por su poder, o su voluntad de liberarse, según revela Marik mientras controla al bandido Kate para que tenga un duelo contra Yuji, solo si el portador de otro artículo milenario usa para romper el vínculo de control mental sobre alguien, se terminará. Número 2. El rompecabezas del milenio lleva dentro el espíritu del faraón Aten. Su portador es Yugimoto. Le es otorgado a Yuji, por parte de su abuelo al regresar de uno de sus viajes a Egipto, y le dice a Yuji que a quien lo arme se le cumplirá un deseo, así que Yuji emprende la difícil tarea de armarlo para que se le cumpliera su deseo, tener amigos. Cosa que se cumple cuando al fin lo completa para salvar a Joey Weller y Tristan Taylor, convirtiéndose en el faraón Aten, Yami Yuji. En ese momento comienzan las aventuras de Yuji y sus amigos, todo gracias al rompecabezas milenario. El rompecabezas milenario, que contiene el alma del faraón Aten, permite detectar las cartas de los dioses egipcios y controlarlos, además de poder liberar las almas encerradas y de controlar los poderes oscuros. Sin embargo, sus poderes en ocasiones eran desconocidos para el portador del rompecabezas, en este caso Yugimoto. Yami Yuji, al formar parte del rompecabezas, tenía el poder de exiliar las almas de las personas al reino de las sombras, momento en el cual Yugimoto perdía la noción de la realidad sin saber qué estaba pasando en esa situación. Un ejemplo es cuando Thea Gardner recibió una foto con un mensaje en su casillero de la escuela que decía que si no se presentaba en un lugar y la hora indicada revelaría el secreto de que tenía un trabajo de medio tiempo, algo prohibido por el reglamento de la escuela. En realidad, era una trampa de un pervertido que quería filmarla.
Yuji apareció de repente para ayudarla, pero el pervertido lo golpeó y luego en un forcejeo empujó a Tea quedando ella semi-inconsciente después de caerse. Entonces, Yami Yuji entró a desafiarle con un juego. Tras vencerlo, lo envía al reino de las sombras, cosa que Yuji desconoce y solo recuerda cuando se despierta y ve al sujeto y Tea inconsciente. La misma situación ocurre al final del duelo contra la parte oscura de Seto Kaiba en la isla de Pegasus, por ejemplo. Otro de los poderes mostrados a lo largo de la serie es la protección que le brinda el rompecabezas al portador cuando este es atacado física o mentalmente. De igual modo, Yami Yuji, por medio del rompecabezas puede defender a otros psicológica o físicamente, como ocurrió con Mai Valentine en las finales de Ciudad Batallas. Una de las mayores expresiones de esta capacidad defensiva del rompecabezas se revela cuando, tras Yami Bakura robar el ojo del milenio a Pegasus, Shadi, el guardián de los artículos milenarios, va a investigar el robo, y al encontrarse a Yujimoto y entrar en su mente usando la llave del milenio, descubre la morada del espíritu del faraón Atem en el rompecabezas. Tras algunas reticencias, este le permite a Shadi investigar en su propia mente, revelando que, posiblemente gracias a una combinación de los poderes del rompecabezas, y la inteligencia, habilidad estratégica y experiencia del faraón en enfrentar y derrotar villanos, el interior de esta tiene una construcción tal que consiste en un aparentemente interminable laberinto de pasillos, escaleras y puertas. Tras la mayoría de las puertas, engañosamente disfrazadas de habitaciones de piedra idénticas e igualmente vacías entre sí, hay en realidad trampas ocultas y mecanismos de captura diseñados para deshacerse de intrusos. Solo detrás de algunas de ellas hay elementos de valor, como recuerdos de la mente del faraón. El mismo Yami Bakura se garantizó la permanencia de su alma en el mundo de los mortales, aún perdiendo un duelo en el reino de las sombras, al ocultar una parte de su alma en una de las piezas del rompecabezas, la cual quedó con entera libertad de movimientos dentro del rompecabezas sin que el mismo espíritu del faraón se diera cuenta sino hasta mucho después. Número 1. El ojo del milenio, cuyo portador en la era moderna fue Maximilian Pegasus antes de ser ganado por Yami Bakura. Este artículo le permite a un duelista poder leer la mente de otros, así como ver a través de sus ojos y sus cartas, lo que le permite a su poseedor conocer la mano de su adversario en todo momento sin importar lo que pase. El poseedor de este artículo del milenio tiene el increíble poder y habilidad de sellar el alma de sus víctimas derrotadas en duelo. Las almas permanecen atrapadas hasta que el ladrón de almas es derrotado en un duelo. El primer propietario del ojo fue Akhenaten. Más tarde, cuando Maximilian Pegasus se aventuró en Egipto, su ojo izquierdo fue destruido por Shadi cuando este acercó a dicho ojo el ojo del milenio, y este escogió a Pegasus como su portador, fundiéndoselo con un terrible dolor en un destello de luz cegadora. Según Shadi, gracias a que la maldad todavía no estaba en él, pudo ser elegido como el portador del ojo en esta época. Pegasus entonces llevó el ojo por el resto de su vida, normalmente oculto bajo su cabello, hasta que Yami Bakura se lo ganó en un juego de las sombras. Tiempo después le fue entregado a Seto Kaiba por Yami Bakura tras un duelo, como un señuelo para que viajara a donde el faraón Atem residía. Después de regresar del mundo de las memorias, Kaiba le entregó a Atem el ojo. De acuerdo con el manga, también se dice que al portador del ojo se le concederá un deseo. El primer poseedor del ojo, Akhenaten, deseaba que su hijo, Seto, se convirtiera en faraón, lo que de otro modo sería imposible debido al estatus del nacimiento de Seto. Este deseo fue concedido cuando Thor Necropades fue derrotado y Atem le dio a Seto el trono mientras se desvanecía del mundo. El segundo portador del ojo, Maximilian Pegasus, deseaba volver a ver a su difunta esposa, Cecilia Pegasus. Esto ocurrió cuando obtuvo el ojo, cuando él pudo verla aunque por un momento fugaz. Irónicamente, ambos deseos fueron concedidos a costa de traer la tragedia a quienes los formularon. Akhenaten fue corrompido por Thor y finalmente murió antes de poder ver a Seto convertido en rey, mientras que Pegasus solo vio a su amor por un momento fugaz, y pasó el resto de su vida tratando de volver a recrear esa imagen, que finalmente fracasó. Gracias a las habilidades mostradas por Pegasus durante el tiempo en el que fue el propietario, se sabe también que el ojo del milenio, además de tener la capacidad de sellar las almas, podía incluso devolver a entidades del reino de las sombras. Ejemplo de ello son las almas capturadas del abuelo de Yuji o la de Seto Kaiba en una carta por Pegasus, o bien la parte oscura que Atem envió al reino de las sombras en el primer duelo que tuvieron Seto y Yuji y que Pegasus hace retornar. Durante la primera temporada de Yu-Gi-Oh!
Pegasus dio a entender que cada vez que el ojo del milenio sella un alma, esta eleva el poder del artículo, de modo que entre más almas sellaba Pegasus con él, más capacidades le daba. De hecho, el objetivo de Pegasus durante la primera temporada de la serie consistía en absorber la cantidad suficiente de almas como para adquirir el poder de controlar la vida sobre la muerte, a fin de resucitar al amor de su vida, Cecilia. Pegasus mostró también que gracias a su ojo podía crear ilusiones relacionadas al reino de las sombras. Bueno agentes, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el nuevo video y que les haya servido de algo. Les recomiendo que miren el anime, por lo menos las primeras sagas de Yu-Gi-Oh! Así, y otra cosa, muchos me han preguntado que si este anime tiene temática Illuminati, ya que está el ojo que todo lo ve. Eso es un claro ejemplo de que existe magia y esoterismo en el anime, manga y juegos derivados de este. Jajajaja, bueno agentes, ¿ustedes qué piensan? Bueno, la respuesta es... sí, es más que evidente, si ustedes observan las cartas en el juego, mayormente aunque los monstruos tengan una clase distinta, no dejan de ser demonios llamados por los antiguos habitantes de Egipto, durante sus juegos de las sombras. Ahora otra cosa que aclaro aquí. Es verdad que los habitantes del antiguo Egipto utilizaban magia negra y hechizos negros para adquirir poderes sobrenaturales. No es verdad que existan los 7 artículos del milenio y que haya existido en algún pasaje de la vida en la Tierra antes de Cristo, un juego en el cual se invocaban monstruos por medio de hechizos y rituales esotéricos. Después de hacer esta aclaración, los dejo solos pensando en qué pasaría si de verdad Kazuki Takahashi se hubiera ido a Egipto y toda su historia basada en Yu-Gi-Oh! No sea falsa, sino real. Jajajaja. ¿Qué harías tú si el duelo de monstruos existe? Jajajaja. Nos vemos agentes, cuídense.